Vamos a continuar con el avance de la materia. En esta ocasión vamos a ver el tema de estática. Como primer problema tenemos el siguiente. Un bloque de peso 50 libras fuerza se sostiene por las cuerdas 1 y 2 de la figura. Calcule las tensiones en las cuerdas. Entonces nosotros tenemos este sistema que está dado por un peso que está sujetado por dos cuerdas hacia dos paredes verticales. En este sistema está actuando el peso del cuerpo, está actuando una tensión de una cuerda, la tensión de otra cuerda. Ambas tensiones tienen su respectivo ángulo de inclinación. Para el presente problema nosotros podemos plantear la solución a través del teorema de Lang. ¿Qué nos dice este teorema? Nos dice que al ser las fuerzas vectores podemos acomodarlas de tal forma que nos creen un polígono cerrado. En este caso, como tenemos tres fuerzas, vamos a tener un polígono de tres lados, es decir, un triángulo. Y en este triángulo, como se puede observar, tenemos la tensión 1 en esta dirección, la tensión 2 en esta otra dirección, y el peso que debería cerrar para que nuestro sistema se encuentre en equilibrio. En caso de que no se encuentre en equilibrio, obviamente no cerraría el polígono, y aparte, si hiciéramos sumatoria de fuerzas, no nos daría un resultado igual a cero. Entonces, si nosotros aplicamos el teorema de senos dentro de este triángulo con sus respectivos ángulos, podemos plantear la solución. Podemos recordar el teorema de senos con los datos que tenemos. En este caso vamos a relacionar tensión 1 con el peso. El peso es este vector vertical, la tensión 1 es este vector que tiene esta dirección. El opuesto de este peso viene a ser seno de 75. ¿Por qué seno de 75? Vamos a colocar aquí la pluma. Aquí nosotros tenemos 30 grados y por ángulos opuestos aquí también vamos a tener 45 grados de tal forma como lo vemos aquí, ¿no? Es decir, para un ángulo recto nosotros tenemos aquí 45 grados y aquí también tenemos su complemento que vienen a ser otros 45 grados, ¿no? Y estos 45 grados se reflejan aquí arriba. Por tanto, el ángulo opuesto al peso viene a ser 30 más 45 igual a 75. Y el ángulo opuesto al vector T sub 1, que es la tensión 1, nosotros sabemos que dentro de cualquier triángulo la suma de los ángulos internos es 180. Entonces vamos a tener de aquí 45, vamos a tener 45. De aquí vamos a tener 30 más 45, que ya hemos dicho que es 75. Más este ángulo de aquí que yo no sé cuánto vale, ya lo voy a llamar X. Y eso me tiene que dar 180 grados. Si yo de esta ecuación puedo despejar el valor de X, voy a tener lo siguiente. 180 menos, perdón, 45 más 75 viene a ser 120. Y estos 120 pasan a estar aquí, por tanto, X va a ser igual a 180 menos 120, que es igual a 60 grados. Entonces, tenemos que el ángulo opuesto a T sub 1 es 60 grados, por tanto vamos a tener seno de 60, y lo mismo pasa con el peso W del cuerpo. Su ángulo opuesto viene a ser 75 grados, por tanto vamos a tener seno de 75. De aquí despejamos el valor de T sub 1, que es el que me interesa. Voy a tener que T sub 1 es igual a seno de 60 sobre seno de 75 por el peso. Reemplazo datos, voy a tener seno de 60 sobre seno de 75 por las 50 libras fuerza, que me indica que es el valor del peso del cuerpo. Si aplico operaciones voy a tener que el resultado es 44.83 libras fuerza. Y hago lo mismo para el caso de T sub 2. En este caso, aquí hay un error de typeo, es T sub 2. El ángulo opuesto a T sub 2 viene a ser 45 grados, vamos a tener seno de 45. El ángulo opuesto al peso sigue siendo 75 grados. Despejo el valor de T sub 2, voy a tener seno de 45 sobre seno de 75 por el peso, y eso me da un resultado de 36.6 libras fuerza. Pasando a un segundo ejemplo, para el ensamblado de la figura se conoce que el peso del bloque P es igual a 200 newtons. Encuentre, inciso A, la tensión en el cable BC, inciso B, la fuerza en la barra AB. Entonces tengo el siguiente ensamblado, y en este caso tengo de la misma forma que en el anterior ejemplo tengo tres fuerzas, ¿no? Una que viene a ser la fuerza P, que es el peso, la tensión en la cuerda y la fuerza que está
produciendo la barra del ensamblaje. En este caso la fuerza que está produciendo la barra es hacia arriba, por si no se nota en el gráfico. Esto debido a que, si se puede observar, la cuerda está actuando por este lado, tanto hacia la izquierda hacia abajo y en este lado hacia abajo. Por tanto, están empujando a la barra hacia adentro, pero la barra está ofreciendo una fuerza de reacción igual a F. En este caso vamos a llamar la fuerza F, que va a ser la fuerza en la barra. La fuerza de reacción está yendo hacia arriba para contrarrestar estas dos fuerzas que lo están empujando hacia el lado de la pared. Tenemos el valor de los ángulos: en el punto C 135 grados y en el punto A es igual a 15 grados. Para la solución vamos a aplicar una sumatoria de fuerzas. En este caso vamos a ver la otra alternativa. Podríamos emplear también el teorema de Lamy, pero en este caso vamos a aplicar la sumatoria de fuerzas. Para la sumatoria de fuerzas en X vamos a tener menos tensión coseno de 45, porque si nosotros nos fijamos en la geometría del cuerpo, nosotros vamos a poder observar que aquí tenemos los siguientes ángulos. Para el caso de la fuerza F va a ser el complemento de 15 grados, que viene a ser 75 grados, ya que ambos suman 90 grados, que es el ángulo recto de aquí. Y para el caso de la tensión, vamos a tener el mismo caso aquí. Los 135 grados se parten en dos. Uno que va a ser los 90 grados del ángulo recto y otro que va a ser este ángulo restante. 135 menos los 90 viene a ser 45. Y por ángulos opuestos yo puedo ver que aquí también están mis 45 grados, ¿no? 45 grados. Por tanto, en la horizontal, por tanto, en nuestra horizontal, este valor de 75 se va a proyectar, el valor de la tensión en la horizontal se va a proyectar sobre el coseno de los 45 grados. Entonces vamos a tener menos tensión coseno de 45 más la fuerza F en la barra por el coseno de 75 grados. Son las únicas fuerzas que están actuando en sentido horizontal, ya que el peso es totalmente vertical. Aplicamos la sumatoria de fuerzas y vamos a tener que la tensión por el coseno de 45 es igual a la fuerza por el coseno de 75. Solo hemos llevado este término al otro miembro. Obviamente nuestra sumatoria de fuerzas nos va a dar un valor igual a 0. ¿Por qué? Porque el sistema está en equilibrio. Es el principio de la estática. De aquí nosotros vamos a despejar el valor de la fuerza. Fuerza va a ser igual a tensión coseno de 45 sobre coseno de 75. Hacemos lo mismo para el eje Y. Vamos a tener sumatoria de fuerzas en el eje Y es igual a menos tensión seno de 45. En este caso está actuando sobre la vertical. Este vector se va a proyectar sobre la vertical, es decir, con el opuesto de este ángulo. Menos tensión seno de 45, negativo, porque por convención sabemos que hacia abajo es negativo y hacia arriba es positivo. Hacia la derecha también es positivo y hacia la izquierda es negativo. Por esta razón también hemos puesto que en la sumatoria de fuerzas horizontales la tensión era negativo porque está apuntando hacia la izquierda. Volviendo a la sumatoria de fuerzas en Y, vamos a tener el análisis para la tensión, y para el caso de la fuerza vamos a tener positivo fuerza por seno de 75 grados, es decir, se va a proyectar sobre la vertical el opuesto a este ángulo de 75, o bien podríamos decir fuerza por coseno de 75, menos el peso, porque el peso está actuando sobre la vertical sin ningún ángulo de inclinación. Si reemplazamos el valor de 1', que está aquí, en la ecuación 2 vamos a tener lo siguiente: menos tensión seno de 45 más tensión coseno de 45 sobre coseno de 75, todo por seno de 75 menos el valor de P. A mí me interesa despejar el valor de la tensión. Voy a llevar P al otro término. Voy a tener tensión y factorizando voy a tener lo siguiente: de este término voy a tener coseno de 45 y seno de 75 sobre coseno de 75 va a dar tangente de 75. Por eso tengo este término acá, y de aquí negativo seno de 45. Toda esta expresión va a pasar a dividir, y de aquí podemos reemplazar el dato de P, 200,
Sobre lo que tenemos en el denominador, reemplazando datos, vamos a tener 103.528 newtons. Entonces, la tensión es igual a 103.53 newtons, que es el resultado que hemos hallado, y la fuerza, reemplazando este valor en la ecuación 1', nos va a dar un valor de 282.843 newtons. Pasando a un tercer problema. Las esferas A, B y C de pesos 4 newtons y la esfera D están en equilibrio sobre la superficie semicircular lisa de radio 5R. Hallar el peso en newtons de la esfera D si el radio de todas las esferas es L. Tenemos el siguiente sistema, 4 esferas que se encuentran en equilibrio. Obviamente la esfera D va a tener un peso mayor. ¿Por qué? Porque va a tener que contrarrestar el peso de estas dos. En realidad el peso de C no tanto, porque el peso de C ahorita podría decirse que está equilibrado, ¿no? Está sobre la vertical, pero estos otros dos se ven contrarrestados únicamente por el peso de D. Podemos ver que aquí actúan las reacciones normales sobre el plano semiesférico, y en este caso son perpendiculares siempre al plano, ¿no? Por eso las rectas no son paralelas, sino que tienen la misma dirección de proyección hacia el centro de la semicircunferencia. Y obviamente los pesos de cada esfera, que sí son verticales todos. Entonces aquí podemos ver un aumento de lo que es nuestro sistema. Nosotros vamos a tener aquí, vamos a utilizar esta herramienta para escribir. Vamos a colocar aquí, por ejemplo, vamos a tener el peso de cada esfera, ¿no? Nos dice que cada esfera tiene un peso de 4 newtons. Nosotros aquí lo estamos representando con W. Y aquí también vamos a tener W. A continuación vamos a ver por qué hemos armado el sistema de esta forma. Entonces, ¿cómo se resuelve este problema? Nosotros podemos aplicar la sumatoria de momentos en el centro de la semicircunferencia. La sumatoria de momentos lo vamos a aplicar en este punto, el punto O, o en el punto de origen. Entonces, dentro de la estática nosotros también podemos aplicar la sumatoria de momentos. Y recordemos que un momento está dado por la fuerza por su brazo de giro, en este caso X. Ese viene a ser el momento para cada fuerza. Y en este caso podemos ver que están actuando estas fuerzas de acá. W seno de 2 alfa, W seno de alfa y P por seno de alfa. ¿De dónde salen estas fuerzas? Obviamente salen del peso. Y lo único que estamos haciendo es proyectarlas de forma perpendicular a la distancia hacia el centro de análisis de momentos. En este caso la distancia es 4R para todos los cuerpos. Y para aplicar la sumatoria de momentos nosotros tenemos que hallar las distancias y las fuerzas, pero estas fuerzas tienen que ser perpendiculares a las distancias. Por tanto, como nosotros tenemos aquí el peso W, no podríamos multiplicar el peso W directamente por la distancia de 4R. ¿Por qué? Porque el peso no es perpendicular a esta distancia. Por tanto, lo que tenemos que hacer es proyectarlo sobre una perpendicular. Y ahora, si el peso se encuentra en esta dirección, totalmente vertical, esta es la dirección de proyección. Y este es perpendicular. Como ustedes podrán ver, para este punto específicamente, el ángulo respecto a la vertical es alfa más alfa. Vamos a tener aquí ese mismo ángulo. Alfa más alfa es igual a 2 veces alfa. Y como nosotros tenemos que proyectar en la dirección perpendicular a la distancia, es decir, lo vamos a proyectar sobre esta recta, la recta perpendicular al radio. Y proyectando sobre esa recta, ¿qué vamos a tener?
vamos a tener W seno, bueno, W seno de 2 alfa. ¿Por qué? Porque es el opuesto al ángulo que tenemos, ¿no? El ángulo 2 alfa. W seno de 2 alfa. Ese es el valor de la fuerza. En este caso va a ser simplemente W seno de alfa. ¿Por qué? Porque el ángulo de inclinación respecto a la vertical simplemente es este valor, este ángulo alfa. Y lo mismo pasa para el caso de la fuerza P. Aquí únicamente tenemos alfa y aquí tenemos P por seno de alfa. Entonces, ya hemos dicho que la sumatoria de momentos es la sumatoria de las fuerzas por las distancias al punto de análisis. Y en este caso también tenemos que respetar un sentido de giro. Estas fuerzas nos están haciendo girar al sistema en este sentido. Si nosotros colocamos este punto fijo y este punto que pueda rotar alrededor de este eje, con esta fuerza nos va a hacer que nuestro sistema rote en este sentido, en un sentido antihorario. Y para el caso de la fuerza P seno de alfa, va a hacer que nuestro sistema rote en este sentido, sentido horario. Entonces van a tener distintos signos. En este caso yo estoy asumiendo como positivo este sentido de giro. Sentido de giro horario. Entonces, voy a tener W por seno de 2 alfa por 4R. La fuerza por la distancia. Más lo mismo. W seno de alfa por su distancia, que sigue siendo 4 veces el radio. Ahora, ¿por qué 4 veces el radio? Recordemos que en el enunciado me decía que la superficie semicircular tiene un radio igual a 5 veces el radio de cada esfera. Pero si yo le resto esta distancia de 5R, si yo le resto esta distancia de aquí, que es la distancia al centro de gravedad, entonces voy a tener el valor de 4 veces el radio. Perdón, el radio en realidad se proyecta hasta aquí, 5 veces el radio. Y este radio de acá, el radio minúscula, en realidad no está restando esta parte, sino que nos está restando a esta parte inferior. El valor de 5R va desde el centro hasta la base. Pero recordemos que el análisis siempre se hace en el centro de gravedad, es decir, aquí en este punto. Por tanto, tenemos que restar esta distancia de aquí, que equivale al radio. 5R menos R, en este caso X, va a ser igual a 5 veces el radio menos el radio. Por tanto, el valor de mi distancia es igual a 4 veces el radio. Y es ahí de donde sale 4 veces el radio. De esta ecuación, ¿qué puedo hacer? Puedo factorizar ese valor de 4 veces el radio. Se va y se va. Vamos a tener la siguiente ecuación. 2 veces el peso seno de alfa por coseno de alfa. ¿De dónde sale esto? Sale de las identidades trigonométricas. El seno de 2 veces alfa es igual a 2 veces el seno de alfa por el coseno de alfa. Más el peso por el seno de alfa igual a el peso P de la esfera D por el seno de alfa. Finalmente de aquí yo puedo simplificar el valor de seno de alfa. Me va a quedar 2 veces el peso W por el coseno de alfa más el peso W es igual al peso P. Yo voy a llamar a esta ecuación número 1. Ahora podemos aplicar el teorema de cosenos. Empleando la trigonometría que se me ha dado en este problema, yo podría tomar uno de estos triángulos. Si ustedes pueden observar, los 3 triángulos tienen la misma geometría. Tengo
dos lados que equivalen a 4 veces el radio y un lado que equivale a 2 veces el radio. ¿Por qué 2 veces el radio? Porque recordemos que estas esferas están en contacto. Y al estar en contacto, desde su centro de gravedad va a haber una distancia r y una distancia r para la otra esfera. Y el punto de contacto es perpendicular a la tangente en este lugar, por tanto podemos sumar los valores de los radios. Y en este caso r más r me va a dar un valor de 2r. Teniendo los tres lados de este triángulo y teniendo como incógnita el valor del ángulo alfa, que es el que yo necesito para ampliar en esta ecuación, porque si se dan cuenta, mi incógnita aquí es p, y lo único que me impide hallar el valor de p es el valor de alfa, porque desconozco. Entonces con el teorema de cosenos podemos plantear esta ecuación. 2 veces r al cuadrado es igual a 4 veces r al cuadrado más 4 veces r al cuadrado menos 2 veces 4r por 4r por el coseno de alfa. Eso es lo que me dice el teorema de cosenos. Voy a emplear en este miembro el lado opuesto al ángulo de mi interés, en este caso el valor de alfa. Y su opuesto es la longitud igual a 2r. De esta ecuación despejo el valor de alfa. Alfa es igual al arco coseno de 4 veces radio al cuadrado menos 16 veces radio al cuadrado menos 16 veces radio al cuadrado sobre 32 veces radio al cuadrado negativo. Simplificando esta ecuación, obviamente se me van a ir los valores de radio al cuadrado. 4 menos 16 es menos 28. Menos 28 sobre menos 32 es igual a 7 octavos. Voy a tener que el valor del ángulo alfa es igual a arco coseno de 7 octavos. Y eso es igual a un valor de 28.95 grados. Si yo reemplazo el valor del ángulo alfa en la ecuación 1, voy a tener que el valor de p es igual a w por 2 coseno de alfa más 1. Eso es igual a 4 por 2 por coseno de 28.95 más 1. Y eso es igual a 11. Por tanto, el valor de p va a ser igual a 11 newtons. Pasando a un problema 4. Me dice, una varilla de peso W sobre 2 se apoya en su centro y adopta la posición mostrada, formando un ángulo de phi igual a 20 grados con la horizontal. En los extremos lleva bloques colgados, cada uno de peso W igual a 80 newtons. Si existe rozamiento con el apoyo y el coeficiente de rozamiento es μ, encontrar el valor de μ y la reacción del apoyo. Entonces yo tengo el sistema mostrado aquí en la figura. Tengo una barra que está balanceando dos pesos, ¿no? Como una balanza. El punto de apoyo yo tengo una fricción, porque tengo coeficiente de rozamiento. Y también tengo el peso de la barra, de la varilla en este caso. La varilla tiene su propio peso y la reacción normal obviamente en el punto de contacto. Entonces, ¿cómo se resuelve el problema? Podemos aplicar la sumatoria de fuerzas en el eje X. Si aplico sumatoria de fuerzas en el eje X para la varilla, voy a ver que en este caso están actuando dos fuerzas. Primero está actuando la fuerza de fricción, que aquí ya le hemos puesto su equivalente, coeficiente de rozamiento por la normal, por el coseno de alfa, obviamente, porque el coseno de, pero en este caso hemos colocado alfa, en realidad alfa es igual a el ángulo phi. Entonces voy a tener fricción por el coseno de phi menos la normal por el seno de phi. Obviamente, ¿por qué? Porque es el opuesto al ángulo, ¿no? El valor del ángulo phi se está proyectando en realidad aquí, en la vertical. Y el opuesto viene para la horizontal, viene a estar dado por el valor del seno del ángulo. Entonces voy a tener menos normal seno de phi, porque está apuntando hacia la izquierda, es igual a 0, porque el sistema está en equilibrio. Si yo busco despejar el valor del coeficiente de rozamiento, voy a tener mu por coseno de phi igual a seno de phi. De aquí se va a ir el valor de la norma. Y si yo paso a dividir el coseno de phi sobre el seno de phi, voy a tener que el coeficiente de rozamiento va a ser igual a la tangente de phi. Voy a colocar eso como ecuación 1, pero de aquí yo ya puedo despejar el valor del coeficiente de rozamiento, ya que cuento con el valor del ángulo phi.
El coeficiente de rozamiento es igual a la tangente de 20 grados y ese es igual a 0.364. Para la sumatoria de fuerzas en el eje Y, voy a tener sumatoria de fuerzas en Y es igual a la normal por el coseno de phi más la fricción por el seno de phi menos el peso sobre 2, que es el peso de la varilla, menos los dos pesos que están actuando aquí. Es igual a 0. Entonces, puedo aquí factorizar el valor de la normal, coseno de phi más coeficiente de rozamiento por el seno de phi. Y de aquí yo aplico operaciones, simplifico esto y me va a dar 5 veces el peso sobre 2. Si de aquí despejo el valor de la normal, este término entre paréntesis va a pasar a dividir. Voy a tener 5 veces el peso sobre 2 veces la suma del coseno de phi más la tangente de phi por el seno de phi. Ahora aquí yo haya reemplazado el valor de el coeficiente de rozamiento con la ecuación 1. Reemplazando 1 en 2 me va a dar esto. Recuerdo que la tangente es seno sobre coseno y voy a tener lo siguiente. Seno por seno va a ser seno cuadrado. Este coseno va a pasar a multiplicar aquí para sumar. Coseno cuadrado más seno cuadrado sobre coseno de phi. Y yo recuerdo que esto, la suma de los cuadrados del seno y del coseno, me va a dar igual a 1. Por tanto, este coseno que está dividiendo aquí va a pasar a multiplicar acá arriba. Y voy a tener que el valor de la normal es igual a 5 veces el peso por el coseno de phi sobre 2. Reemplazo el dato del peso y el dato del ángulo y voy a tener que el valor de la normal es igual a 187.9 newtons. Para el problema 5, me dice calcule la magnitud del peso P necesario para mantener el equilibrio en el sistema mostrado en la figura, en la que A pesa 100 kg fuerza y Q pesa 10 kg fuerza. El plano y las poleas son lisos, la cuerda AC es horizontal y la cuerda AB es paralela al plano. También calcule la reacción en el plano sobre A. Entonces voy a tener el sistema mostrado en la figura, un cuerpo A que está equilibrado por el peso P y por el peso Q. Para el cuerpo A voy a tener la sumatoria de fuerzas en X. Para este caso vamos a colocar nuestro sentido en un eje inclinado. Vamos a tener el siguiente. Vamos a tener un eje inclinado. Vamos a tener un valor de 30 grados aquí, ¿no? El valor de 30 grados se va a proyectar de esa forma. 30 grados. Entonces voy a tener tensión sub 2 que está yendo en sentido positivo. En este caso vamos a asumir este eje. De donde me está apuntando es positivo, ¿no? Hacia arriba y hacia la derecha. Entonces voy a tener tensión sub 2 menos tensión sub 1 y el ángulo aquí se va a proyectar de esta forma. Que va a ser 30 grados. Entonces voy a tener tensión sub 1 por coseno de 30 menos el valor de A por el seno de 30. Obviamente se va a proyectar opuesto a este ángulo. Es igual a 0. De aquí yo puedo despejar el valor de P, porque P es igual al valor de la tensión sub 2 porque los está conectando al mismo cable. Y Q es igual al valor de la tensión sub 1. Entonces aquí voy a tener el peso P y la tensión. Si hago sumatoria de fuerzas en el eje vertical para el cuerpo P, voy a tener que aquí es P, aquí es tensión sub 2 y como está en equilibrio van a ser iguales. Lo mismo para el cuerpo Q, voy a tener aquí su propio peso, peso de Q, y voy a tener aquí el valor de la tensión sub 1. Si hago sumatoria de fuerzas para el cuerpo Q, en el eje vertical voy a tener que la tensión sub 1 es igual al peso de Q. Por tanto, yo reemplazo esos valores aquí P y Q, y voy a buscar
despejar el valor de P, porque es el valor de mi interés. Voy a tener Q coseno de 30 más el valor del peso de A por el seno de 30. Y del enunciado yo puedo ver que Q pesa igual a 10 kilogramos fuerza y el peso de A es 100 kilogramos fuerza. Aplico esta operación y me va a dar que el peso de P es igual a 58.6 kilogramos fuerza. Para el caso de el peso, perdón, la normal, que es la otra incógnita, la reacción del plano sobre A, voy a tener sumatoria de fuerzas en el eje Y. Recuerdo que para mí el eje Y ahora está en el eje inclinado, el eje X también. Sumatoria de fuerzas en el eje Y es igual a 0. Por tanto, ¿qué fuerzas están actuando en ese eje? La normal está actuando hacia arriba. La tensión 1 por el seno de 30 también está actuando hacia arriba. Se va a proyectar sobre esta recta inclinada con el valor opuesto a este ángulo, ¿no? Se va a proyectar aquí. Menos el valor de A, el peso de A por el coseno de 30. El peso de A se proyecta sobre esta recta con el ángulo adyacente. Ese es igual a 0. Busco despejar el valor de la normal. Voy a tener que la normal es igual a el peso A por el coseno de 30 menos el peso Q por el seno de 30. Reemplazo valores y me va a dar que el valor de la normal es igual a 81.6 kilogramos fuerza.